Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Un saludo a todos los oyentes que están sintonizando a esta hora Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Estamos transmitiendo por Radio Nacional de Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. También le enviamos un saludo muy especial a todos los oyentes de la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional, quienes gentilmente retransmiten este programa cada semana. Estamos con ustedes, Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación, y quienes habla, Adrián Serrano Prada, asesor de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. Adrián, es un gusto estar aquí. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia, a los ciudadanos y servidores públicos. Bienvenidos a este espacio dedicado a la prevención y a la promoción de buenas prácticas. Comencemos con enunciar lo que traemos en nuestras secciones para el día de hoy, Adrián. Así es, querida Indira. En el invitado del día nos acompaña la doctora Cristina Arango Olaya, presidenta de Coljuegos, quien nos explicará el papel de esa entidad frente a los juegos y apuestas en el país y los controles respecto a los juegos ilegales que se presentan en varios municipios de Colombia. Además, les informaremos a los mandatarios sobre las tareas que deben cumplir en nuestra sección Responsabilidades Semanales. Y bueno, Indira, en el informativo de la Procuraduría, conozca de primera mano las noticias más relevantes del Ministerio Público que se han sido desarrolladas en los últimos días. Y por último, un ejemplo sobre lo que no se debe hacer en la práctica de la administración pública, un caso en que no le pase a usted. Recuerden contactarnos en Twitter, la cuenta oficial de la Procuraduría, @pgn_de_piso_col. También estamos en Facebook a través de www.facebook.com/Procuraduría General o escríbanos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Adrián, iniciemos el programa con un mensaje a todos los servidores públicos en el marco de la estrategia de la cultura, la legalidad y la integridad del Ministerio Público, que en esto ilustra el daño que ocasiona la corrupción en el ejercicio de la labor pública. Se roban 1.000 millones de pesos en el sector salud. Alcalde y tesorero municipal se confabulan para extraer 1.000 millones de pesos. De otra parte, esta mañana murió un bebé por falta de una incubadora. A pesar de la insistente solicitud del gerente del hospital local, Cuando un servidor público decide cometer un delito, vender su conciencia o abandonar la ética, tiene que saber que la corrupción siempre afecta a alguien. Por un nuevo servidor público, por un nuevo ciudadano. Soy correcto, no corrupto. Procuraduría General de la Nación. Bueno, este es el inicio de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia. Ya volvemos. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Invitado del día. El día de hoy nos acompaña en Orden y Rectitud la doctora Cristina Arango Olaya, presidenta de Coljuegos, entidad encargada de la administración y operación del sector de juegos de suerte y azar en el país, y que nos va a explicar el papel de esta entidad frente a los controles que deben hacer las distintas autoridades locales para combatir los juegos ilegales en los municipios de Colombia. Doctora, un placer tenerla en este programa. Muchas gracias, Adrián, por la invitación y un saludo a todos los oyentes del país. Para comenzar, doctora, pues obviamente muchos colombianos no conocen bien el papel que ejerce Coljuegos en el país. Pues la primera pregunta sería, ¿qué es Coljuegos y cómo lleva a cabo sus funciones en el ámbito nacional? Bueno, Coljuegos es el regulador de juegos de suerte y azar, y eso significa que nosotros actuamos en dos frentes. El primero son los juegos que regulamos de manera directa, que son los que llamamos los juegos nacionales. ¿Estos cuáles son? Baloto, Superastro, Deportivas, casinos y bingos, que son los que llamamos localizados. Y esos los regulamos de manera directa. Eso significa que nosotros realizamos el recaudo y la administración de estos contratos. Por el otro lado tenemos los juegos territoriales, que son el chance y las loterías. Esos juegos se regulan de manera indirecta a través del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en donde nosotros hacemos la Secretaría Técnica. Entonces es el Consejo quien se debe, pronunciar en diferentes aspectos, y son las entidades territoriales quienes administran de manera directa esos contratos. Pero en general nosotros regulamos el sector de juegos de suerte y azar
y recordemos que estos son los recursos que todo lo que se recaude en juegos de suerte de azar va de alguna manera u otra a el sector de la salud, ya sea a través de los territorios o a través de los fondos nacionales, como lo pueden ser el FOSIGA o el FOMPE. Doctora, dentro de las funciones de Coljuegos está la de diseñar planes anuales para combatir la operación ilegal de juegos de suerte y azar, así como coordinar y apoyar a las distintas autoridades competentes en las acciones de control de la ilegalidad. ¿Cómo se está combatiendo esa ilegalidad de los juegos de suerte y azar en el país? Bueno, efectivamente nosotros tenemos esa función y nosotros realizamos operativos de control a la ilegalidad. Entonces, pero ¿sobre qué juegos hacemos este control? Sobre todo sobre los que nos compete directamente la función de administradores directos. ¿Estos cuáles son? Por ejemplo, operativos de casinos ilegales. Esos los hacemos todas las semanas y son una parte fundamental, digamos, de nuestras actividades. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros recibimos denuncias por parte de los ciudadanos u operadores legales en casinos, y sobre esas denuncias nosotros actuamos para ver si efectivamente existe un casino ilegal y recogemos esas máquinas que encontramos que están actuando de manera ilegal, las recogemos y las destruimos. Para hacer estos operativos nosotros trabajamos de la mano con la Policía Nacional, quienes nos ayudan en los operativos y son una parte fundamental de los mismos, porque definitivamente sin ellos nosotros no podríamos entrar a los lugares y llevarnos las máquinas que están siendo operadas de manera ilegal. Adicionalmente, este año hemos visto que ha habido un florecimiento, si se quiere de alguna manera, de otro tipo de juegos que están operando de manera ilegal. Estos son, por ejemplo, las apuestas deportivas que están ocurriendo en algunas partes del país y que efectivamente son de manera ilegal. Porque el único operador que tiene acceso a esta, pues que puede ofrecer este tipo de juegos, es hoy en día Corredor Empresarial, quien maneja lo que se llaman las deportivas. Entonces, este año también hemos enfocado operativos para recoger todos los elementos de juego de estos, digamos, juegos ilegales. Este año hemos realizado alrededor de 160 operativos en el país. Hemos recogido 717 máquinas electrónicas tragamonedas, un bingo, 2 ruletas y 7 puntos de ventas de apuestas deportivas. La idea es continuar con estos operativos a lo largo de todo el año y continuar pues tratando de combatir la ilegalidad en el país, que nos afecta a todos los colombianos, porque esa plata que pues digamos que si se tributara si fueran juegos legales, pues básicamente es plata que se va para la salud de los colombianos. Doctora Cristina, los entes territoriales, es decir, municipios y departamentos, que son titulares de las rentas del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, conforme a la ley 643 del 2001, ¿cómo trabajan ustedes con los entes territoriales en el propósito de combatir la ilegalidad de estos juegos de suerte y azar? En los territoriales nosotros actuamos de manera indirecta, porque efectivamente son los entes territoriales quienes deben realizar toda la actuación. Al tener la administración del contrato también deben combatir de la ilegalidad en ese tipo de juegos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos unas mesas de trabajo con loterías sobre todo, para trabajar de manera conjunta con la policía en los operativos a la ilegalidad y sobre todo en temas de inteligencia para controlar la ilegalidad en diferentes juegos, porque la realidad es que algunos actúan no solo en casinos ilegales, sino que también tienen otro tipo de actividades en juegos ilegales. Entonces existe una mesa de trabajo con los entes territoriales a través, digamos, de las loterías, y con ellos trabajamos de la mano para ver cómo podemos ser más eficientes en este control. ¿Cómo se hace por lo menos en temas como el chance, doctora? ¿Cómo se opera ese tipo de controles? Sí, eso lo hacen las entidades territoriales de manera directa. Nosotros los apoyamos en caso de que lo soliciten, pero son los departamentos quienes de manera directa deben actuar contra el chance ilegal.
La coordinación de los juegos de suerte de azar, como usted lo exponía hace un rato, pues indudablemente converge a todos los colombianos. A nivel territorial, las alcaldías hacen algunos esfuerzos, obviamente, bueno, por no decirlo más, hacen varios esfuerzos precisamente para poder combatir lo que muchas veces resulta imposible, porque los operativos, si bien son realmente consecuentes y necesarios, se ven cortos en la operatividad. ¿Ustedes llevan algún tipo de colaboración, además, con los entes territoriales para poder combatir esa ilegalidad? La coordinación que realizamos con los entes territoriales, sobre todo, es en términos de inteligencia y de mesas de trabajo. También nos coordinamos con la policía para actuar de manera conjunta, pero es importante mencionar que este tipo de operativos, entre más personas lo conocen, pues es más fácil que se filtre la información. Entonces tratamos de mantener, digamos, los operativos que muy poca gente los conozca para que sean efectivos. Entonces, digamos, el chance ilegal lo controlan directamente los departamentos, y frente a eso, cuando nos solicitan ayuda, nosotros pues la prestamos, pero nuestra ayuda no es nada distinta a temas de inteligencia y temas de la mesa de trabajo o coordinación de alguna manera con la policía, pero los operativos sí los tiene que realizar directamente los departamentos. Doctora, ¿qué recomendaciones le puede dar usted a los mandatarios locales en las alcaldías y los gobiernos departamentales con el objeto de lograr combatir eficazmente esa ilegalidad de juegos de suerte y azar? Pues es importante tener una buena coordinación con la policía para que ayuden con los operativos, porque en el sector, pues que es un sector que a veces es peligroso, es imposible entrar a ciertos lugares si no tenemos el acompañamiento de la policía. Entonces eso es lo fundamental, y lo otro es tratar de evitar que que se filtre la información sobre los mismos operativos, que eso también hace que algunos no pues culminen exitosamente. De todas maneras, si se requiere la ayuda de Coljuegos, pues nosotros estamos listos a ayudar de cualquier manera o de la manera que lo soliciten para que podamos tener menos ilegalidad en los juegos de suerte de azar. Doctora, hace unos días se discutía en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo. De las actividades que obviamente fija el Gobierno Nacional cada 4 años para operar en su ejercicio público, pues indudablemente hay algunas actividades que competen a la entidad Coljuegos. ¿Qué actividades tienen para desarrollar en este cuatrenio por parte de la entidad? Sí, efectivamente en el plan de desarrollo están los juegos de suerte de azar, tanto en las bases del plan como en el articulado, en donde con las modificaciones que se presentaron y que fueron aprobadas, vamos a poder desarrollar nuevos juegos que antes no eran viables en el mercado debido a la alta tributación que tenemos en el sector. Entonces, para algunos juegos que tienen un retorno al jugador o premios muy altos en proporción a las ventas de estos juegos, entonces no se habían podido desarrollar porque el impuesto era demasiado alto. Entonces lo que hicimos es únicamente para el segmento de los juegos de suerte de azar, que tiene un retorno al jugador por encima del 83% sobre las ventas, entonces el impuesto va a ser mínimo un 15% sobre los ingresos menos los premios. De esta manera hacemos viable un segmento de juegos que antes no eran viables y que hoy en día y que a partir de este momento lo van a hacer. ¿Qué tipo de juegos son estos? Por ejemplo, son los juegos por internet, que tienen un nivel de retorno al jugador muy alto y que nuevamente pues por la cantidad de impuestos que había no se podía desarrollar. Esto le va a permitir o nos va a permitir entregarle a los municipios alrededor de 19.000 millones de pesos al año que se irán para la salud si logramos desarrollar estos juegos con el nuevo mandato del plan de desarrollo. Doctora Cristina, en cifras, más o menos anualmente, ¿cuánto se está recaudando por tributación en temas de impuestos de juegos de suerte y azar? Perfecto. En juegos de suerte de azar se recaudan al año en el país alrededor de 630.000 millones de pesos. De esos, 340.000 los recauda Coljuegos de manera directa a través del recaudo de Baloto, Superastro, Deportivas y casinos y bingos. El resto se recauda a nivel territorial a través de loterías y chance. Entonces es un sector que se viene desarrollando, que cada vez cobra más dinamismo, y en la medida que esto ocurra, pues vamos a lograr
retornarle a la salud pues mayores recursos. Doctora Cristina, muchos colombianos se preguntan, bueno, ¿y qué pasa con los recursos que pues por la tributación de juegos de suerte y azar se recauda frente al ejercicio de lo público, es decir, por parte de entes territoriales, por parte de la nación? ¿Cómo se utilizan esos recursos? Perfecto, entonces esto va a financiar básicamente temas de salud. Entonces, dependiendo, digamos, del tipo de ingreso, tiene unas reglas diferentes sobre la distribución, pero en términos generales, de lo que se recauda, el 7% va para Colciencias, pues en innovación en temas de salud. Del resto, o sea, del 93% restante, el 80% se distribuye en los municipios, el 20% en los departamentos, y de eso, el 50% que se va para los municipios se entrega a los municipios donde se generó, digamos, donde se realizó el juego, y el 50% de acuerdo a la distribución de SGP Salud. Lo mismo ocurre con los departamentos. Eso se va básicamente a financiar el tema de toda la parte del subsidiado, del sistema subsidiado de salud. Por último, doctora, ya porque el tiempo nos es muy corto, los ciudadanos esperan que las autoridades obviamente cumplan su papel y que los mandatarios locales pues asuman esas responsabilidades que del órgano central se transmiten. ¿Qué mensaje tenemos para los ciudadanos que nos escuchan a esta hora? El sector de juegos de suerte de azar es un sector regulado, es un monopolio del Estado y cualquiera que lo opere debe tener un contrato con el Estado. Entonces es importante que nos ayuden a combatir la ilegalidad porque esto nos afecta a todos los colombianos. Necesitamos que la gente entienda que, por ejemplo, tener una máquina electrónica tragamonedas en una tienda se entiende como algo ilegal y que puede afectar de manera importante a tenderos o a cualquiera que tenga una máquina electrónica de tragamoneda y que no tenga un contrato con el Estado. Entonces tengan esto en cuenta porque las multas pueden ser de alrededor de 50 millones de pesos por máquina que se encuentre en un lugar que no está autorizado por Coljuegos. Entonces, pues el mensaje es que nos ayuden a combatir a la ilegalidad y que se informen sobre la regulación del sector, porque nuevamente este es un monopolio del Estado y todo aquel que tenga una máquina debe tener un contrato. Doctora, agradecerle por habernos acompañado en este programa y pues indudablemente esperamos también contar con usted en cualquier otro momento en este programa de Orden y Rectitud. Claro que sí, muchas gracias Adrián y un saludo nuevamente a toda la audiencia en el territorio nacional. Seguimos en Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya volvemos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. En esta sección, cada semana le informamos a los administradores públicos la agenda de las tareas a realizar para el cumplimiento eficiente de su labor pública. Así es, Indira, las responsabilidades que deben tener en cuenta los mandatarios para la semana entre el 16 y el 22 de mayo son las siguientes. Comencemos. Funcionarios de autoridades ambientales. Recuerden que las sanciones ambientales que impongan deberán ser registradas o actualizadas los últimos 5 días de cada mes en el registro único de infractores ambientales del Ministerio de Ambiente. Alcaldes y gobernadores no olviden que deben enviar mensualmente a la Cámara de Comercio de su domicilio la información concerniente a las multas y sanciones aplicadas por incumplimiento en los contratos que hayan sido adjudicados, que se encuentren en ejecución o hayan sido ejecutados. Señores alcaldes y gobernadores, no olviden que la Procuraduría General de la Nación estará haciendo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y que requerirá a aquellas entidades territoriales que no cumplieron con esta obligación. Por esta razón, los invitamos a publicar en su página web el mencionado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Adrián, y la recomendación de cada 8 días. Representantes legales de entidades públicas tengan siempre en cuenta que deben cumplir la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. Los procesos deben ser registrados hasta las fases de celebrado, terminado sin liquidar o liquidado. Solo así son considerados un registro completo tanto para el SECOP como para el Índice de Gobierno Abierto IGA e Índice de Integridad Integra. Indira, no se nos puede olvidar también esta semana, que es muy importante para los alcaldes y gobernadores y secretarios de planeación,
reportar el plan anual de vacantes a más tardar el próximo 22 de mayo del presente año. Este es un reporte de los empleos de carrera en vacancia definitiva y los contratos de prestación de servicios que se estén presentando, el cual debe ser informado por los entes territoriales a través de la página web www.cigep.gov.co a través del botón Reporte de Información. Y por último, a los alcaldes y gobernadores también, recordarles que el próximo 1 de junio vence el plazo para que se ajusten los manuales específicos de funciones por competencias laborales. Indira, y continuemos con la recomendación gerencial del día de hoy. Así es, Adrián. La recomendación gerencial del día de hoy está a cargo del doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría. Escuchémoslo. Señores gerentes públicos, nuestra recomendación semanal tiene que ver con el logro de resultados. Señores gerentes, la gestión gerencial exige la orientación al logro como condición para asegurar un camino, que inicia dando una mirada al punto de llegada de tal manera que le permita reconocer la complejidad de la ruta a recorrer, tener presente la meta a lograr y la optimización de los recursos para lograr esos resultados. Gracias, doctor Algarra, por sus recomendaciones gerenciales. Señores alcaldes y gobernadores, representantes legales de entidades públicas, recuerden cumplir con la entrega puntual de informes y requerimientos con el fin de crear mejores prácticas de la administración pública. Usted conoce sus responsabilidades en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya retornamos. Únete a facebook.com/Procuraduría General. Informativo Procuraduría. A continuación, las noticias más destacadas de esta semana en el Ministerio Público a cargo de la Oficina de Prensa, la voz de nuestra amiga Indira Marcela Jaimes Cristancho. Indira. El pasado lunes en Cartagena, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado se pronunció frente a la posible suspensión de las aspersiones con glifosato sobre los cultivos ilícitos e insistió en que una decisión de este tipo fortalecería a los grupos criminales que se enriquecen con el cultivo, fabricación y distribución de alucinógenos y debilitaría la lucha contra este flagelo. El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado dio a conocer un informe del Instituto Nacional de Salud, que hasta la fecha se mantenía oculto, en el cual se indica que no es procedente invocar el principio de precaución para suspender la aspersión con glifosato. La Procuraduría considera gravísima la falta de transparencia del Gobierno Nacional en este asunto, por lo que seguirá con atención y detalle cada una de las decisiones y actuaciones que se tomen al respecto. La Procuraduría formuló recomendaciones a la licitación pública de más de 1.900 millones de pesos abierta para la construcción de pavimento en concreto rígido en el área urbana de El Molino en La Guajira, las cuales fueron aceptadas por el alcalde municipal, quien tomó la decisión de revocar el acto de apertura de la licitación y reiniciar el proceso incluyendo las observaciones presentadas por este organismo. Entre las recomendaciones, el Ministerio Público resaltó la necesidad de actualizar el plan anual de adquisiciones e incluir el análisis de riesgo que el proceso de contratación representa y la forma de mitigarlo. Si usted considera que ha sido afectado o afectada por el conflicto armado en Colombia, la Procuraduría General de la Nación le recuerda que el próximo 10 de junio del 2015 vence el plazo para rendir su declaración ante cualquier oficina de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y o las personerías municipales por los hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1985 y el 10 de junio del 2011. Pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia. Síganos en Twitter, @PGN_col. Que no le pase a usted. Cada semana presentamos a ustedes casos de faltas disciplinarias en las que los servidores públicos han incurrido, que les pueden servir de ejemplo para poder evitar sanciones más adelante. Así es, Indira, en el día de hoy trataremos un caso que advierte sobre las violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades que nos explica el doctor Ignacio Nicolás Sedano, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales. Escuchémoslo. Un funcionario de un organismo de control del Estado tomó posesión del cargo de personero, estando en uso de una licencia ordinaria concedida por dicho organismo. La falta fue calificada como grave a título de dolo, pues ocupar dos cargos de manera simultánea representó una violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos. En fallo de segunda instancia, la Procuraduría confirmó el fallo de primera,
Sanción consistente en suspensión del cargo e inhabilidad especial por 6 meses. Estimados funcionarios públicos, recuerden siempre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos que les atañe y que no le pase a usted. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Nicolás, por ilustrarnos este importante caso que nos ayuda a tener en cuenta las acciones que debemos evitar para no incurrir en faltas disciplinarias. Le recordamos a los ciudadanos y servidores públicos que pueden presentar sus quejas en la Procuraduría vía correo electrónico en quejas@procuraduría.gov.co o a través del sitio web de la entidad en el sistema de atención al ciudadano en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Bueno, Indira, hemos llegado ya al final de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia y retransmitido en las emisoras comunitarias del país. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.